para darles el trabajo del proceso de fin de año, del proceso final, los 20 puntos. Vamos a hacer algún trabajo de algún tema de investigación. Entonces, grupos de 5. Como siempre, cuando uno dice grupo de 5 y alguien me decide ser de 6, y ojalá que no lo hagan porque me irrita profundamente cuando uno quiere doblarlas, pues me hace acordar de que chinos. Grupo de 5, grupo de 5, hasta 5. No hay grupo 1. ¿Sí? O sea, grupos de 4, 5. No puede haber dos grupos de 2. Eso es un grupo de 4. No puede haber un grupo de 2. Eso es un grupo de 5. ¿Sí? Y a esta altura de nuestra vida, o mejor dicho, de la vida de ustedes, no va esto, ay, pero yo no me llevo con el compañero porque cuando estén de guardia, te van a trabajar con todo grupo de personas que no van a poder elegir quiénes son. Así que aprender con los compañeros. Grupos de 5, la mayoría de grupos de 5 y quizá algún grupo de 4, pero hasta ahí. Ningún grupo de 3, ni de 1, ni de 6. Cuando tengan armado eso, si Tamara me lo podés pasar, por email o algo así, yo después les voy a distribuir los temas que va a ser básicamente temas de investigación. Podríamos hacer dos cosas, o extensión o investigación. Está el tema de pandemia, mejor no va a hacer nada de extensión, vamos a hacer básicamente investigación. ¿Sí? Eso sería para el proceso final, 20 puntos del final. Bien, creo que nos queda en realidad. No sé si esto dimos, pero vamos a arrancar más o menos. Estuvimos viendo el tema de la sinapsis, espinas críticas, y habíamos dicho que representa varios sistemas de modulación. Estos sistemas de modulación lo que hacen es regular, son como las perillas de una radio, ¿verdad? Lo que hace es sintonizar el cerebro en algún tipo de estación, y en realidad lo que hacen es sintonizar el estado de ánimo, sintonizar la atención, ¿verdad? La capacidad de aprender, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos estas 4 vías principales de modulación. La vía no enérgica, que como dice su nombre, es la noradrenalina, y cuyo centro es el locus cerúleo o núcleo. La vía serotoninérgica, utilizan serotonina, y siendo los núcleos principales la sustancia gris periacueductal y los núcleos del RAFE, que es la línea media, y se les llama núcleos de la línea media del tronco cerebral. Vías dopaminérgicas, utilizan dopamina, la sustancia nigra y el tegmento ventral, que es del céfalo básicamente. Colinérgicas, tronco cerebral, estriado y septum, ¿sí? Estas vías actúan a través de receptores tipo metabolotrópicos, es decir, a través de proteína G. No sé si llegamos a ver estas, no me acuerdo. Fíjense que obviamente la extensión de estas ramificaciones en general es bastante. En el caso de conexiones noradrenérgicas, fíjense que abarca básicamente todo el sistema de cerebelo e incluso hacia abajo, hacia la final. Básicamente de estas sinapsis noradrenérgicas lo que hacen es sintonizan el cerebro referente al estado de atención, ¿sí? Obviamente cuando uno está bajo estrés, esto se activa este centro y uno lleva su estado de atención. Un estado de atención mejor, estar más despierto, implica que reactivo o reacciono o me entré estímulos pequeños del medio externo. Así, un ruidito más pequeño ya me llama la atención, ver algo ya la atención, ¿sí? Cuando estoy más apagado, en realidad no me llama la atención nada, ¿sí? Entonces, y cuando estoy muy apagado, recuerden que lo habíamos comentado, las neuronas cerebral requieren estimulación de múltiples lugares para disparar, es decir, no es que a un solo estímulo, sino que quieren ser múltiple o por varios lugares estimuladas, ya sea requería lo que llamamos sumación, ya sea temporal o espacial para disparar.
Lo que hace estos sistemas es ya tener a la corteza preexcitada para que reaccione más fácilmente a estímulos que vienen. La serotonina, los núcleos del RAFE y la sustancia gris periodontal, que es esta que está acá, la serotonina hace más o menos lo mismo, pero la serotonina tiende a estar relacionada con el estado de ánimo, ¿sí? Hacia arriba. Cuando se dice, cuando los niveles se reducen, estar ante, o se ha atribuido esa reducción a la depresión. Y hacia abajo, estos mismos núcleos hacia abajo, o sea, la médula espinal, tienen que ver con nuestro sistema de analgesia, el sistema que reduce los niveles de dolor. Por lo tanto, en general, las personas en depresión o ansiedad usualmente sufren más dolor porque el sistema de analgesia no está funcionando correctamente, ¿sí? Y el sistema de analgesia es muy efectivo cuando funciona bien. Tanto que evitar que una persona sienta dolor, inclusive actos de la posguerra, de soldados que han perdido miembros, una mano, durante la batalla, han dado cuenta. El lado derecho de la histamina es, en realidad, se reparte mucho, pero la función es poco conocida, y de la sustancia negra de las neuronas dopaminérgicas, sí. La sustancia negra tiene que ver con con movimiento, porque va a ser, vamos a llamar ganglios de la base, tiene que ver con el movimiento, y el mentum, que es esta parte alta, y parte de la vía mesolímbica. La vía mesolímbica es esta conexión entre el mesencéfalo, las neuronas dopamina, el mesencéfalo sería el sistema límbico, en esta parte representada por la parte basal del lóbulo frontal y la parte temporal. Ellos reúnen lo que se denomina motivación. La motivación es el impulso que uno se debe para hacer algo. En general, el cerebro quiere hacer algo cuando algo le da una recompensa. Creo que lo habíamos hablado. Siempre hacemos algo, la búsqueda de algún tipo de recompensa, que en el cerebro básicamente es sensación de... ¿sí? Así que básicamente, lo ha dicho Freud, y si no, es muy probable que sí, seguramente lo dijo, los seres humanos y en general, pero los animales con cerebros más desarrollados trabajan por placer, ¿sí? Trabajan, es decir, las acciones que realizan están detrás de un placer, ¿sí? Y es cuando algo me da una recompensa, me sale bien, eso se refuerza de forma tal que yo vuelva a hacer esa misma acción, ¿verdad? En búsqueda del mismo placer. Entonces, la vía mesolímbica acá con el placer, todas las cosas, no solamente puede ser placer de sexual, alimentos, drogas de abuso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el tema acetilcolina, la vía colinérgica, tiene que ver con también el control motor a la base, un equilibrio entre GABA, dopamina y acetilcolina en los ganglios de la base, y después tiene que ver a partir de núcleo de Maynard, núcleo basal, tiene que ver con el estímulo de la memoria y aprendizaje, ¿sí? Por eso se ha visto que la función de la acetilcolina en el cerebro es parte, al menos, de lo que explica la memoria en los pacientes con Alzheimer. Existen dos tipos de neurotransmisores, sustancias sencillas o los péptidos. Los péptidos son sintetizados en el núcleo, en el soma, y tienen que ser transportados, ¿sí? La mayoría de los neurotransmisores empaquetados en vesículas ácidas, mecanismo de transporte activo, y había diferentes tipos de neurotransmisores. Las simples y las péptidos. Entre las sustancias simples tenemos acetilcolina, las aminas, los aminoácidos, los lípidos y los
¿sí? De todos estos, todos son usados, de hecho las acabamos de ver en la red dopaminérgica, noradrenérgica, serotoninérgica, etcétera, ¿verdad? Y lo mismo dopamina. Los más usados por el cerebro en las neuronas para hablar de otras son los aminoácidos, ¿sí? Sobre todo el glutamato como excitador o como inhibidor. Y después las purinas, lípidos y más bien moduladores, lo mismo que la acetilcolina y las aminas, ¿sí? Todas las aminas y los lípidos, creo que lo habíamos comentado, no me dicen si no, acuerdo, mi cerebro ya no es el que era antes. La amida y el 2-araquidonil tienen que ver con nuestro sistema de endocannabinoides, ¿sí? Y los gases del monóxido de carbono nítrico tienen que ver con retroneurotransmisores, es decir, es la neurona pósica hablándole a la presináptica. Los lípidos poseen receptor neurotrópico, es decir, GPCR, excepto la el receptor 3 de la serotonina. Los aminoácidos, la acetilcolina, poseen ambos tipos de receptores y el monóxido de carbono y el óxido nítrico actúa a través de un receptor plasmático que es la guanilasa soluble, que es la que va a producir GMP cíclico, que justamente es el segundo mensajero derivado de estos neurotransmisores. Acá vemos cómo el neurotransmisor es concentrado en las vesículas portaactivo. La vesícula además es acidificada, lo que hace que el transmisor se mantenga ionizado y no pueda pasar la membrana celular, no afuera, por un lado, y segundo, formen que se mantenga soluble. Hay diferentes transportadores para diferentes tipos de neuronas, ¿sí? Tenemos transporte para aminas, transportes para acetilcolina, transportes para GABA y transportes para el glutamato. Tiene un tipo de transporte. Los péptidos, que son ya sustancias más complejas, en general son producidos cerebral y diencéfalo, incluyen todas las hormonas liberadoras hipotalámicas, son neuropéptidos, es decir, la GHRH, por ejemplo, la vasopresina o ADH y la oxitocina, hormonas digestivas como la colina, somatostatina, neuropéptido I, las endorfinas y melanocortinas, y esto tengo un déjà vu, así que creo lo debo haber hablado, que incluyen derivados de la proopiocortina, proopiomelanocortina, que es una proteína grande a partir de la cual se fabrican péptidos. En sistema nervioso periférico produce CGRP relacionada con el gen del glucagón y sustancia P que tienen que ver con el dolor, la inflamación y las angiotensinas. Todos los neuropéptidos actúan un receptor metabolotrópico. Estructura, y abajo les decía, y siempre les digo, esto lo bajé en internet, si busca neurotransmitters va a encontrar esto. Si buscan neurotransmisores con cualquier cosa, entonces busquen siempre en inglés. Ya vimos esto, vimos esto. Ahí está toda la lista de las funciones de los mayores neurotransmisores. Ya con menos vimos este gráfico. Dependiendo del neurotransmisor y del receptor, las sinapsis pueden ser obviamente excitadoras, inhibidoras o módulas. Las excitadoras producen despolarización porque abre, o mejor dicho, aumentan la permeabilidad de la membrana para el sodio o para el calcio. Los ejemplos de neurotransmisores excitadores son el glutamato y el lactato. Pueden ser inhibidoras cuando producen hiperpolarización o IPSPs, ¿sí? La I es de inhibición y la E es de estimulación, básicamente, y donde se produce un aumento de cloro. El ejemplo es el GABA y la glicina. GABA es el principal neurotransmisor inhibidor en el cerebro. La glicina es el principal neurotransmisor inhibidor en la médula. Y las moduladoras como las aminas y la acetilcolina que hay que ver, ¿sí? Bien. Como decíamos, los neurotransmisores pueden ser trópicos o metabolotrópicos. Ionotrópicos
es cuando un canal que se abre o cierra dependiendo de de una sustancia, ¿verdad? De neurotransmisor. Y metálico, estamos hablando de un receptor que está unido a proteína G y trabaja, por lo tanto, a través de un endomensajero. ¿Cómo van a hacer? Hice algún tipo de resumen, estaba por acá. Para recordarse esto, pero lo que recordar. Fíjate, la forma más fácil quizás es acordarse de los ionotrópicos, no sé, le buscan pero lo tienen que saber. Para la acetilcolina, por ejemplo, la acetilcolina es un neurotransmisor, receptores de ambos tipos. El receptor para la acetilcolina ionotrópico se llama receptor nicotínico, y la acetilcolina, el receptor metálico, se llama muscarínico, de ahí la N. Todas las aminas están de este lado, del lado excepto 5-HT3, es el receptor 3 de la 5-triptamina, que es la serotonina, que está acá, que sería del lado anotrópico. Después, para glutamato o M-gluco son los tabulotrópicos, y AMPA, NMDA, los principales hídricos para el glutamato. GABA B es metrópico, GABA A es trópico, glicina solamente está de este lado, y después todos los lípidos, gases y lípidos, están todo metabólico. En general hablan de modulación, ¿sí? Aquí están los receptores ionotrópicos para acetilcolina, GABA, glicina, que están emparentados, glutamato y los de ATP, por ejemplo. La estructura de membrana. La mayor parte de de la sinapsis excitadoras son mediadas por glutamato a través de sus receptores AMPA, que se activan en forma rápida, o NMDA. El receptor NMDA, que se activa ya cuando no está sobreestimulada, tiene un umbral más alto de estimulación, y deja ingresar acción. El calcio de por sí ya no produce despolarización, sino que produce cambios más profundos en la conducta, en el metabolismo de la neurona, en las enzimas de la neurona o de la terminal axónica. Por eso puede dar plasticidad neuronal, es decir, cambios neuronales. Y además el exceso de calcio puede producir daño neuronal, lo que como comentaron en algún momento, se denomina excitotoxicidad, ¿sí? Así que eventualmente demasiado calcio. Por eso se está en situaciones de cerebro, se llama cerebro agudo, básicamente cualquier lesión cerebral aguda que puede ser traumática o no. La mayor parte de los cerebros agudos por accidente de tránsito, por los traumatismo de cráneo o por accidente cerebrovascular, los no traumáticos, ¿verdad? En el cerebro agudo se intenta, como parte de salvaguardar o proteger neuronas, evitar la muerte neuronal, se intenta hablar el NMDA o al cerebro, ponerlo en reposo, para que de esa forma sea posible su curación, ¿no? Prosiga el daño. La mayor parte de las sinapsis inhibidoras son producidas por activación de los receptores GABA-A y la medicina, ya lo comentamos. Acá me parece que nos quedamos. Se ha hablado de el polvo de Ángel, la fenilciclidina, que es una drosinógena poderosa de uso, que activa sobre su accionar es justamente los receptores NMDA. El receptor GABA, sin embargo, sería, si yo siendo un receptor como ingresa cloro, produciría hiperpolarización, que para la actividad neuronal, o sea, deprime la actividad neuronal, es estimulado por las benzodiazepinas. Y, por ejemplo, el diazepam, por ejemplo, es una benzodiazepina, el midas es una benzodiazepina, el alprazolam es una benzodiazepina. En general, las benzodiazepinas te indican bajas como para tranquilizar al paciente. Más altas se puede indicar para apagar a un paciente, dormirlo, o como anticonvulsivante, ¿sí?
por ejemplo, en los hospitales, si necesito hacer un procedimiento, por ejemplo, no sé, se requiere hacer una endoscopia, o yo particularmente cuando hago un requiere un poco la colaboración del paciente, y en general nadie quiere colaborar con que le claven una aguja en la cara. Entonces, usualmente yo suelo sedar al paciente con un poquito de midazolam. Eso hace que el paciente ¿no? Y sobre todo que tenga amnesia de lo sucedido. O sea, si le dolió, después ya no se va a acordar. Y si no te acordás, es como si que no te hubiera dolido, ¿verdad? Entonces, yo uso midazolam pacientes excitados cuando le voy a hacer algún estudio, por ejemplo, una tomía, etcétera. Como el receptor implicado aparentemente en cuestión de la respiración o cardiovascular, en general no genera una sobredosis de benzodiazepina, produce paro respiratorio. Así que, en general, una sobredosis de benzodiazepina no genera riesgo, ¿verdad? Para tales. Si el paciente básicamente dormido durante un tiempo prudencial. Claro que si justamente se durmió en unas vías del tren, va a producir una consecuencia de salud, ¿verdad? Pero por las benzodiazepinas directamente no. Ahí tienen las diferentes tipos, los barbitúricos, el diazepam, ¿sí? El solpiden se usa para dormir, hay drogas que se usa para inducir el sueño, que dice que no puede dormir. Y en general uno no puede dormir porque está demasiado ansioso, o está pensando, tiene tareas pendientes. En general son cuestiones al día. Si el día estuvo muy pesado, a veces uno no puede dormir, o si el otro día tiene un cagón, no puede dormir. Es de lo peor que le puede pasar a una persona a dormir, porque el otro día está más cansado, y después de 3 o 4 días no poder descansar bien, el rendimiento intelectual de esa persona cae al piso. Entonces, la primera fase es hacerlo. Igual, la primera fase para el tratamiento de un insomnio no es darle pasta, no sé, una copa de vino, ¿sí? Y si por ahí eso no alcanza, después se verá, ¿verdad? Pero muchas de estas drogas son, por supuesto, pueden llegar activas, ¿verdad? El Propofol, creo que les comenta, se usa para dormir pacientes, por ejemplo, para la intubación, y era lo que usaba el método de Michael Jackson para manejar su no sé qué, porque ¿qué tenía este muchacho? Bueno, muchacho, ya era medio señor, el señor era medio abuelo, no sé qué usaba, qué requerimiento tenía que inyectar, pero la última vez se le pasó la mano y ya saben lo que ocurrió. Y si viene en otro planeta. Pues tengo la ketamina, por ejemplo, es un bloqueante NMDA, la que también se utiliza en inducción, y creo que ya les habría hablado, se usa, más bien ahora actualmente se usa en veterinario, en seres humanos usa menos, pero se usa, porque produce primero un estímulo y después un descenso, o sea, es un bloqueo con un agonismo parcial, por lo tanto se ha asociado a alusiones, a sensación de estar en el cuerpo, y eso es eso que relataban a veces los pacientes que estaban en cirugía, por ejemplo. Y que obviamente detrás hay todo un misticismo de el alma flotando y que sale de tu cuerpo y ve y volvés a tu casa y todo ese tipo de cosas. Fascina, pero le fascina porque habla de algo que viene después de esta realidad, y todos queremos estar seguros que de esta realidad viene algo, ¿verdad? Porque si no es medio deprimido. Entonces se agarran de eso, adornan, etcétera, etcétera. En realidad muchas veces tienen una explicación científica, como que te inyectaron ketamina, no es nada raro. Y la morfina, por supuesto, el fentanilo es 40% 40 veces más fuerte la morfina, fentanilo y morfina con los opioides, son péptidos y traen de receptores propios, y son los principales o más potentes analgésicos, ¿sí? El tema que los opioides también deprimen el centro respiratorio. Si uno lo deprime en forma leve, consigue aliviar la tos. Por ejemplo, muchos activos son de origen opioide, pero si uno se le pasa la mano, lo que consigue es un paro respiratorio. Entonces,
un exceso de montaña puede producir la muerte por respiratorio. Después estaban los gases anestésicos como éter, que ya no se usa por ser explosivo, y suflorano, que no se sabe bien dónde actúan. Aparentemente cambian la química de la membrana celular o neuronal. Son gases muy libres, penetran todas las barreras, llegan al cerebro, más o menos como con el alcohol, pero en forma mucho más rápida. Y tiene algunos peros. El pero sobre todo es la hipertermia maligna, que se da en pacientes que tienen un tipo de mutación en el canal renal del lugar. Bien, esta es la estricnina. La estricnina es un veneno. Muchos venenos, creo que les dije también, muchos venenos que tiene el ser humano, que usamos habitualmente, no se nos ocurrieron. No es que alguien se le ay, me inventé un veneno. La mayor son fruto de mirar la naturaleza. Y los grandes productores de veneno son las plantas. Sencillamente las plantas no corren, no sé si se dieron cuenta. Entonces la única forma de defenderse, que sea masticada, engollida, es con venenos. Entonces las plantas algún tipo de veneno en sus hojas, sus frutos, en algún lugar, para justamente no hacer todo lo contrario a las plantas que sí quieren que se coman sus frutos, manzano, un durazno, que es en el fruto con azúcar, que sería todo lo contrario, sería un premio. Entonces tengo dos tipos de plantas, las cosas y las dan azúcar, dan premio por comer, ¿verdad? Hoja, la fruta, la hoja usualmente ninguna planta quiere que coman la hoja, entonces usualmente la hoja es la que tiene mayor cantidad de ciencias, eventualmente, sobre todo para los insectos. Y la otra fuente de venenos naturales son los animales, en menor cantidad, porque los animales los producen usualmente animales frágiles o más pequeños, utilizan venenos para someter a presas, de verdad. En este caso la estricnina viene de una planta y la usamos hoy por hoy los seres humanos, bueno, algún ser humano, pero ser humano seguro, porque puede hacerlo, pero la mayor parte, el uso principal es como raticida, ¿verdad? La bloquea el receptor de glicina en la médula espinal. La glicina en estas neuronas que se llaman neuronas de Rett, que son las interneuronas inhibitorias del circuito que tengo en el asta anterior de la médula, que hace, por ejemplo, que cuando ustedes contraen un bíceps, o que se quieren contraer, inmediatamente la médula relaje el tríceps. Es necesario para que su bíceps fuerza innecesaria tallando con el tono muscular del tríceps. Entonces cuando mueven un músculo, el antagonista se inhibe gracias a la liberación de glicina. Si toman o consumen o se envenenan estricnina, esto desaparece y uno adquiere una hipertonía, empieza a quedar con, no se puede mover y obviamente produce finalmente diafragmática y muerte. Cuando hablamos del receptor de la acetina, la sinapsis colinérgica es una de las más usadas, sobre el nervio periférico, pero también el sistema nervioso central. Y teníamos acetilcolina. Tengo dos receptores, uno llama químico, que es el ionotrópico y se llama nicotínico, es estimulado por nicotina, y uno se llama muscarínico, metabolotrópico, y se llama muscarínico porque es estimulado por la muscarina. Ambas sustancias de vegetal, ambos venenos de origen vegetal. Entonces, sí, ¿fuma? ¿Está fumando veneno? Sí. El ser humano ha aprendido que a dosis bajas pueden tener de alguna forma o generar algún tipo de placer. Y no solo lo hacemos con la cafeína, que también es un veneno. A dosis altas es un veneno. Entonces, a dosis más baja, en nosotros, que somos animales más grandes que las hormigas, genera otros efectos. No busca, ¿verdad?
no solo el ser humano hace esto de cuestiones, hay animales que esperan, por ejemplo, que la fruta se para comerla y de esa forma alcoholizarse, uno, y ahí, no me acuerdo, había tipo ella un roedor era que buscaba gusanos venenosos para el gusano, digamos, exude su veneno a drogarse con eso, ¿verdad? Así que no solo el ser humano que busca dosis baja de veneno como estímulo para obtener algún tipo de acción placentera, ¿verdad? En el caso de la acetilcolina, ya digo, nicotínico, muscarínico, y cuando la acetilcolina se libera en la hendidura sináptica, es destruida por una enzima que se llama acetilcolinesterasa, que la divide en acetato, y en el acetato difunde, se reintroduce, se recicla. Atiendan bien porque se lo voy a preguntar, acetilcolina como tal no se reutiliza, solamente la colina. Y hay no hace mucho salió una propaganda de se dedican a vender huevos, no sé cuál de ellas, no me acuerdo, no retuve, pero me acordé que decían que el huevo era fuente importante y que la colina era importante para el cerebro, bla, bla. ¿Y es verdad? Sí, es verdad. También es colina, el tubo digestivo, es decir, algunos tipos de derivados bacterianos un poco así que demasiado huevo tampoco sería bueno, ¿verdad? Todo tiene su medida, su justa medida. Igual consumir no lo va a hacer más inteligente, les puedo asegurar. Tengo que examen final, no sé, de aeronáutica espacial. 3 huevos, bien, no funciona así. Pero es también uno de los peros que se le hacen a la carencia de colina, es uno de los peros que es la dieta vegana, ¿sí? A la dieta libre de proteínas de origen animal. Bien, por supuesto, los seres tenemos en la naturaleza y a partir de eso hemos fabricado fármacos que actúan sobre el receptor nicotínico, sobre el muscarínico o acetilcolinesterasa. ¿Sí? Ya sea para investigación o uso. ¿Sí? A la izquierda tienen la hoja de tabaco, es el que concentra llamado nicotina. ¿Sí? Es un veneno casi imposible que cualquier animal coma de la hoja de tabaco porque muere por sobreestímulo del receptor nicotínico. Lo cual quiere decir que el receptor nico nuestro no es muy diferente al receptor nicotínico de una hormiga. ¿Has emparejado con las hormigas? Indudablemente emparejado con las hormigas. Como si fueran primos lejanos, la vida en este planeta está toda emparentada, porque tenemos todos un ancestro con Guazú, que no sabemos cómo era ni cuándo apareció, pero es así. ¿Cómo descubrimos el closet? Es muy interesante, en algún momento quizás lo busque, puede haber alguna historia o teoría al respecto, pero a alguien se le ocurrió enrollar secarla, enrollarla, y le gustó y siguió, ¿verdad? Después le puso el cowboy y lo vendió. Y después muchas empresas hicieron lo mismo, ya saben lo que pasó. Es tan que hay un solo animal que come la hoja, llama gusano de la hoja, que es un animal que aprendió a lidiar con el exceso de nicotina. Y a la derecha, la muscarina, es derivado de este hongo de los pitufos, y que se encuentra en este hongo bien rojo de colores llamativos, no se lo coman. Los colores llamativos, medio confuso en la naturaleza, porque a veces te dice cómeme y a veces te dice no me comas, así que hay que preguntarse bien. En este caso sería tóxico consumir hongo. En general los hongos que no tienen color ninguno, como los champiñones, no son para nada vistosos. Entonces, en lo que los hongos con colores, no tocar. Y esto tiene muscarina, que estimula el receptor músculo, ¿verdad? Dijimos que lo habíamos, esto también me acuerdo, sí, vimos esta parte.
la intoxicación por insecticidas, muchos insecticidas inhibidores de la colinisterasa, los de uso los común, los de uso domiciliario, el Baygon, el Matil y todos los tetroides tienen otro mecanismo de acción, pero los de insecticidas a nivel de agropecuario, digamos, sí pueden ser tóxicos. Y creo que les conté la historia de los intoxicó por órganos fosforados. Y la miastenia gravis es una enfermedad donde se quiere aumentar los niveles de acetilcolina en sangre, en la unión neuromuscular. Utilizo algún fármaco colinisterasa como son la nenapiridoxina y actualmente también se está usando en la miastenia gravis. Este niño, creo que es un niña también, lo que tiene llamativo es el párpado abajo, ¿verdad? Como si estuviera dormido. Lo que pasa es que su muscular es tan débil que no puede mantener el párpado elevado. Bueno, esta mañana tenía esta cara, pero por dormido, porque el cambio de horario me hizo, no sé ustedes, pero mi cuerpo todavía enteró que es otra hora. Hasta ahí vimos, me parece. Después cuando la sinapsis glutaminérgica, y bueno, en la misma historia, los glutamatos sí se recaptura. Pero fíjense que la mayor parte del glutamato recaptura la neurona, no lo recaptura el estrocito. ¿Y el estrocito qué hace con el glutamato? Este transporte que depende del sodio. Es un transporte secundario. Este glutamato lo transforma en glutamina, que es el precursor del glutamato. Entonces lo que hace le devuelve la glutamina a la neurona vuelve a sintetizar el glutamato, lo mete otra vez en la vesícula y lo vuelve a secretar. Entonces hay un circuito acá que permite, primero, que cuando limpie el glutamato la antigrasa sináptica gracias al bombeo continuo de los trocitos que hay para eso ATP. Y segundo, que no se gasta el glutamato, como es el neurotransmisor más usado. La idea sería continuamente usarlo, y para este reuso no se requiere el soma neuronal, solamente la terminación axónica y el astrocito. Situaciones de isquemia cerebral, como ocurre durante accidente cerebrovascular, tapón a la arteria, no sé, cerebral media, obviamente al no haber oxígeno, la producción de ATP tranca esto y el glutamato empieza a derramarse de este lugar y afecta a otros lugares o a sobreestimular las neuronas en el lugar. Recuerden que el glutamato, uno de los canales para el glutamato es el NM, que deja ingresar calcio. Ese ingreso de calcio puede producir y puede producir muerte neuronal, y a eso se le llama excitotoxicidad. Acá tienen el GABA, es la misma historia, se recicla hacia la célula glial neurona, y lo mismo con la glicina, recicla célula glial neurona, ¿sí? El concepto de plasticidad psíquica hace referencia al aumento de la afectividad de un sinapsis cuando se utiliza con frecuencia. Esta plasticidad es la base del aprendizaje y la memoria. La plasticidad neuronal es la forma que las conexiones están al uso o también se puede, cuando una conexión no se usa, se atrofia, existiendo a corto plazo de pocos minutos y otra a largo plazo, que requiere o más. La plasticidad a corto plazo hace referencia a dos mecanismos, o se les ha dado nombre. Uno es la facilitación, la potenciación, y los opuestos a esto, el lado negativo, acaso sería la depresión y la habituación. Nos ocurren prácticamente en el día a día, ¿sí? Entonces, cuando ustedes están aprendiendo o utilizando un conocimiento, están reforzando facilitación y potenciación. Cuando no lo están usando, o no están usando la vía, están haciendo depresión y habituación. Básicamente como o con cualquier músculo de su cuerpo, ¿verdad? Dicen a veces en forma, y que el cerebro es el músculo más grande, tiene algo de esto, digamos. Sabemos que no es un músculo, por supuesto, pero en la analogía. Digo que cuando un músculo se usa, se desarrolla, cuando se atrofia. Bueno, lo mismo la sinapsis, ¿sí?
pero inclusive hay cuestiones en minutos, ¿sí? Entonces, la mejor forma de aprender a usar el conocimiento que uno tiene, la mejor forma de aprender un conocimiento nuevo, es asociándolo con el conocimiento que está. ¿Sí? Por supuesto que tiene que ver cómo ingresa la información a nuestro sistema, ¿verdad? Ayer antes estaba pensando lo fácil que nos resulta a los seres aprender letras de canciones, hasta sin verlo, ¿sí? Porque digamos, esa información viene en una estructura que nos gusta, son los patrones. Entonces, cuando la información llega en patrones, nos queda en forma óptima. Uno las vuelve a escuchar la canción y enseguida sabe, ¿verdad? Ahora bien, y por eso para mí inclusive hay canciones para acordarse, no sé, de las ramas de la maxilar, de la arteria maxilar, por ejemplo, ¿verdad? Ahora bien, para información no estructurada como la que la estamos adquiriendo ahora, la mejor forma de retenerla es asociarla con información que tenemos, que ya está en nuestro cerebro. Entonces no estamos a información nueva, estamos enriqueciendo la que ya tenemos, totalmente distinto, y es muy sencillo. Por eso cuanto más se sabe, más se puede saber. Es como cuando uno, no sé, quiere encender el auto y empezar a la marcha, ¿verdad? Lo que más cuesta siempre es salir de 0 km por hora, salir de la estática, ¿verdad? El cerebro también, al principio cuesta más, ese costar más lo hacemos cuando el cerebro es plástico, que cuando somos niños. Por eso buscamos con hambre el conocimiento, ¿verdad? En los adultos sería lo ideal, un adulto que quiera, cuanto más va a poder saber. La facilidad se debe a la acumulación de calcio en la terminal sináptica, algo parecido al músculo. ¿Se acuerdan cuando uno estimulaba mucho al músculo? Se acumulaba, en este caso se acumula calcio porque cada vez que se dispara una nariz, ingresa calcio en la terminal axónica, ¿verdad? Se acumula calcio, eso hace que cada vez se libere con más neurotransmisor. Entonces, la sinapsis está facilitada. La depresión, por otro lado, se debe al agotamiento de las vesículas debido a estimulación repetida. O sea, en algún momento las se agota porque ya no hay más vesículas. La potenciación y la aumentación, que es parecida, una diferencia que yo no comprendo bien, se cita en los textos, se deben a la modificación por quinasas de proteínas reguladoras. O sea que eventualmente hay modificación proteica de las proteínas que anclan vesículas o agrupan vesículas, ¿sí? Haciendo más fácil, por ejemplo, la liberación de vesículas. La habituación se debe a la reducción del número de liberadas por vez, ¿sí? O sea que la sinapsis modula su efectividad, ¿sí? Esto se refiere a facilitación, como a medida que van los estímulos, cada vez se libera más neurotransmisor y más neurotransmisor. Esto se llama potencia, ahí está, fuerza, se llama fuerza de la sinapsis a la cantidad de neurotransmisor liberado. Entonces, la potenciación aumenta la fuerza de la sinapsis porque vamos acumulando calcio, como con el músculo, ¿verdad? La facilitación, perdón, la potenciación tienen que ver ya aplicaciones posteriores, y fíjense que la potenciación tiene, a pesar de que el estímulo ya volvió a la normalidad. Y la depresión es lo contrario, la potenciación se mantiene en general allá de vesículas, se usó todas las vesículas que había, ¿verdad? Ahí está la SINA1, que es una proteína que puede modificarse y que facilita la acumulación de vesículas, como para vesículas sinápticas que van a poder ser utilizadas cuando se dé la orden. La potenciación a largo plazo, hemos visto hasta ahora a largo plazo, y la depresión a largo plazo son las formas de plasticidad neuronal a largo plazo, por sus siglas en inglés. L es de long, SP. SP es de plasticidad neuronal, y la T no me acuerdo. La potenciación hipotalámicas
y requiere la participación de receptores, perdón, no es hipotalámicas, es del hipocampo. El hipocampo es una de nuestras zonas de memoria. Entonces, obviamente, el memoria tienen que demostrar más facilidad en potenciación porque es la forma que yo voy a guardar conocimiento. Es decir, haciendo que algunas vías de trayecto de la información sean facilitadas. Entonces, la potenciación se demuestra en neuronas del hipocampo, que es la participación de receptor y NMDA, así como las modificaciones generadas por las quinasas. La depresión se inicia por calcio, también la depresión tiene un parecida. Gustaría que se recuerden que uno de los lugares que demuestra más potenciación es justamente el área de la memoria, ¿verdad? Estas son modificaciones que pueden ocurrir por cuando se activan las quinasas por NMDA, deja entrar calcio y esto activa. Fíjense cómo se modifica la estructura de la espina. La espina se vuelve más cabezona, tener más cabeza, digamos, tiene más superficie para poner, ¿cómo se llama? Receptores de neurotransmisores. Y finalmente, ya cuando la potencia es a largo plazo, la gente queda con una cabeza más grande y con un cuello más amplio. El cuello más amplio hace menos resistencia para la corriente eléctrica, hace que es una espina a todas luces fácil la estimulación de la neurona. Entonces, modificamos la espina y se cambió la pinta de el grupo que tenían. Pasé de tener pocos receptores a tener muchos receptores. Esta gente es la base del aprendizaje. Modificación a nivel de la sinapsis. Misma historia, y acá como el control y cuando se extingue esa sinapsis, como aumenta la actividad de la quinasa 2, que es por calcio, se pone bien rojita. Y por último, después, fíjense que la es más grande de lo que teníamos al principio, que era chiquitita, ¿sí? Y esto ocurrió en poco tiempo, en poco tiempo. Acá CAM quinasa 2, al haberse activado NMDA, que requiere bastante estímulo, no es el que primero se enciende. El primero se enciende suele ser el AMPA, o sea, el NMDA estímulo. Ingreso y el calcio activa la CAM quinasa, y una de las cosas que hace la CAM quinasa es aumentar el número de receptores porque trae vesículas con receptores. Y eso es el contrario, la depresión, ¿no? El sobreestímulo de un lugar pedir que desaparezcan, por ejemplo, las espinas de ese lugar, ¿sí? Y en este caso están las fosfatasas. En depresión están implicadas las asas y en la depresión las fosfatasas. Bien, eso sería la realidad de sinapsis, mi compañía. Y el siguiente tema, sistema nervioso autónomo. Es, como dice su nombre, pretende controlar vísceras, básicamente, de forma autónoma, o sea, fuera de mi conciencia. Pobre de mí, yo, además de estar hablando con ustedes, prestando guión, tratando de amortiguar mis palabras, trataría además de encargar la motilidad de mi tubo digestivo, las secreciones de mi estómago o la apertura oxidorconquios. Sería mucho para un cerebro. Gracias a la naturaleza, la parte digamos es el piloto, el resto del vehículo es automático. Y a eso se refiere el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo actúa independiente a mi conciencia, lo cual no quiere decir los efectos del sistema nervioso autónomo. De hecho, lo hago. Cuando estoy nervioso, siento pasiones, mi corazón acelera. El que se acelere mi corazón no es algo voluntario. Ahora, yo puedo enterarme porque si es razón golpear con del tórax, que tiene receptores conscientes, entonces yo me siento acelerado. No lo pude producir, evidentemente ocurre.
En general siempre comparé, o me gustó comparar para tratar de entender al sistema nervioso autónomo, que tiene dos grandes ramas principales, el sistema nervioso autónomo parasimpático y el simpático. Con estas dos imágenes, la izquierda proveniente del Festival de Ur, en la década de los 60, contra la de Vietnam, y la derecha, gente que estaba en la guerra de Vietnam. O sea, los farristas de verdad, digamos, dándose a favor de los pobres que estaban a la derecha batallando. En esta situación no eran los farristas los malos, eran los que iban a pelear. Siempre fue visto así. Bueno, en general, yo sí, pero es opinión propia, ¿verdad? Lo importante de esta situación es que la gente de la izquierda, que estaba básicamente en un parque, escuchando música, teniéndose, fabricando hijos, hay niños que nacieron gracias al Festival de Woodstock, tenían como sistema nervioso en esa situación al sistema parasimpático como el principal encargado de las actividades viscerales. O sea que en ese momento el parasimpático ganaba la pulseada, ¿sí? Y se fomentaba la alimentación, la producción y la reserva de energía. ¿Qué es lo que hace el parasimpático? El parasimpático es nuestro lado pacífico, es el lado de conservación. Cuando todo está bien, cuando no hay problemas, es el parasimpático que toma la batuta, ¿sí? Que toma la posta, que se deja de conducir el sistema, mi cuerpo, básicamente. Cuando estoy en situación de estrés, como ocurre en la guerra, cuando mi vida peligra, es el simpático que se encarga, y como ven ahí abajo, entra la función muscular, porque yo necesito mis músculos para correr o para pelear. Mi grado de atención, me vuelvo más agudo en mis sentidos, ¿sí? Escucho mejor, veo mejor, razono más rápido, y estimular la movilización energética. El texto entregue sus ácidos grasos, que el hígado produzca glucosa para quemar, para el cerebro y para los músculos. Eso hace el sistema simpático. Y apaga el resto, o sea, son contrarios. Sí, exactamente, en el edificio la vida apeligra. Es así mismo. No es así. Pero ahora les comento algo. El sistema simpático, cuando uno está bajo de esa situación, son en general, pueden actuar juntos, no le voy a decir que no, hay situaciones donde actúan juntos y todavía se está viendo si cuando actúan juntos no es más problema que beneficio. Pero la visión clásica es cuando uno aumenta o se reduce. Entonces, tengo un sistema simpático más activo, en general no quiero comer, no quiero alimentarme ni quiero irme. El famoso, no, estoy preocupado, no es momento, no soy un objeto, no, hoy no se puede, ¿verdad? O sea que no se puede tratar de tener uno de los lados contra el otro, ¿verdad? Entonces cuando estoy bajo estrés, en general, por ejemplo, el apetito desaparece, ¿sí? Está bien, el término estrés para el cerebro es un término bastante estereotipado, es decir, el cerebro no diferencia tipos de estrés, porque cualquier sensación de peligro vital, real o ficticia, el cerebro reacciona de la misma. Por ejemplo, estar en guerra es un estrés evidente, ¿verdad? Y el riesgo vital es evidente. Estar en no, nada de ser, ¿sí? Pero mi cerebro puede reaccionar de la misma forma. Igual se va a activar el sistema simpático. El grado obviamente es ente. Una infección, una neumonía, es un peligro real. Entonces, que el sistema, cuando está una neumonía,
tengo una sepsis, tengo un sangrado digestivo, tengo una condición médica que pone en peligro mi vida, el simpático tiende a estimularse más que el parasimpático. Pero lo mismo, cuando me subo a una montaña rusa, mi cerebro cree que me voy a morir, estoy yendo demasiado rápido, me voy a caer en cualquier momento, entonces es el sistema simpático. ¿Sí? Por eso dicen que esta gente sale, gente que le gusta subir a rusas o películas de terror o tirarse en paracaídas o dar en aguas infectadas de tiburones, no sé, hay gente que le encanta el borde, actualmente se muere antes, y le dice adictos a la adrenalina. Desde el punto de vista natural es una pérdida de material biológico, porque la naturaleza, todo lo contrario, lo razonable es hacer que la naturaleza, lo natural, digamos, que vivos rehuyan al peligro, no lo busquen, ¿verdad? Y cuando uno sobrevive a esos peligros, creo que lo comenté con ustedes o con, no sé, quizá con alguien más, no me acuerdo, se liberan endorfinas. Nadie es alérgico a la adrenalina. Lo que uno busca es el después del nervioso. Es el después de terminar un examen, el después de la montaña rusa, el después de la de terror, el tirar en paracaídas y ver que el paracaídas, gracias a Dios, se abrió y llegue bien al suelo. Ese de liberación de endorfina, premio natural para decirte bien, sobreviviste a este problema. Genial, es un premio. Sí, pero viene no durante. ¿Sí? El dolor, si el dolor produce liberación de endorfinas, por eso hay gente que le gusta sentir dolor como parte de placer, ¿verdad? También hay una explicación neurofisiológica para el masoquismo. ¿Sí? En fin, todo demás que controlan. Yo entonces, ¿qué controlo desde el punto de vista consciente? Controlo mis músculos esqueléticos, ¿sí? Que mueven el cuerpo, hablar y me hacen mirar para un lado, para el otro, o correr para allá o para acá. Después no controlo más nada. El resto se controla solo. También es, lo puse por ahí, el sistema nervioso simpático es la base o la activación del simpático es la base del polígrafo. Polígrafo es el detector de mentiras, en donde es un aparato que registra cantidad de variables, todas se registra el aparato, son situaciones que se modifican por activación del sistema simpático al paciente, a la persona mentir, ¿verdad? Cuando se estresa, porque una posibilidad evidente es que pillen que está mintiendo, ¿verdad? Aunque sea una buena mentira. Y como yo no controlo mi sistema nervioso autónomo, el sistema autónomo se enciende igual, quiera yo o no, y evidencia mi mentir polígrafo. ¿Es 100% seguro? ¿Va 100% de las mentiras? Quizás no, aunque detecte el 99.9 ya es suficiente. ¿Ah? Y se basa en eso. ¿Sí? Bien, el sistema nervioso autónomo controla bambalinas. Yo no veo ese control. El medio interno de forma independiente del estado de la conciencia. Por suerte. Gente cree que, por ejemplo, y creo que lo discutimos también, ¿no? Tenés que tomar agua. Tenés que continuamente tomar agua, está bueno tomar agua, orinar cada 5 minutos está excelente, tu salud es la mejor si tomas agua. No hay ningún animal que haga eso, le sacan ese tipo de estupideces. Tomo agua cuando tengo sed. No, pero cuando tenés sed está deshidratado. ¿Qué tipo de organismos vivos somos que hemos llegado a la cúspide de evolución de este planeta razonando de esa forma? Mi cuerpo me dice que tengo que hacer algo y ni siquiera me dice, a veces me dirige como una marioneta y busco en la heladera y como algo y digo, ¿qué estoy haciendo? Bueno, tu cuerpo ordenó, no es tu conciencia. O buscar algo salado, o buscar algo, tomar agua, o moverte, o quedarte quieto. Uno cree que tiene que, por suerte, no tiene que racionalizar cada cosa que hace. El cuerpo se maneja solo. Es un vehículo
más, para lo único que requiere mi cuerpo de mi actividad voluntaria es para la búsqueda de alimentos. Entonces yo tengo que ir a buscar alimentos y comerlos. O sea, ahí tiene que estar la conciencia y el movimiento, y para la reproducción, básicamente bien. Pero después funciona solo. Incluso con un daño cerebral, el cuerpo se mantendrá vivo en un estado vegetativo. Sin cerebro, el cerebro se le murió, pero, o sea, muerte cerebral, pero con tronco cerebral antes. ¿Cuánto tiempo? No mucho, porque si no se puede mover, no puede buscar alimentos, por lo tanto va a morir deshidratado, nutrido, primero seguramente por deshidratación. Pero si yo lo vivo hidratándolo artificialmente, va a estar vivo todo lo que yo quiera. Y esa persona ya no se puede definir como persona porque no tiene muerte cerebral, ya por definición está muerto, pero el resto puede seguir vivo porque tiene el control vegetal automático, sigue funcionando. Se lo suele dividir, como decíamos, en sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. También es denominado sistema visceral. La definición a mí me parece interesante. O sea, tengo dos tipos de sistema motor. Motor es ejecutar, ¿verdad? La ejecución voluntaria, y insisto, lo único que yo puedo voluntariamente es controlar los esqueletos. Punto. El resto no. Y el sistema, ¿cuál sería el sistema motor? ¿Qué vísceras estoy hablando? De todos los lugares donde tenga músculo liso. Bronquios, vasos sanguíneos, tubo digestivo, cuento urinario, ¿sí? Más las glándulas sebáceas, hígado, glándulas exócrinas e endócrinas son controladas por el sistema nervioso autónomo. Músculo liso es controlado por el sistema nervioso autónomo. Músculo piloerector, el músculo que hace que yo me erice, es controlado por el sistema nervioso autónomo. También, ¿sí? Entonces es mucho más cantidad de estructuras innervadas por el sistema nervioso autónomo que por el somático. Mientras que los principales centros de control de la actividad motora son la corteza motora frontal y los núcleos relacionados. El principal locus o lugar motor visceral es el hipotálamo, el centro del sistema límbico, que a su vez es modulado por la actividad de la amígdala. La amígdala es nuestro del temor, del miedo, del cuidado, aquello, acordate que ahí pasó esto. El hipocampo, que es nuestro centro de memoria, ¿sí? La ínsula, que tiene que ver con el control del sistema nervioso autónomo, la corteza autonómica, regiones límbicas, ¿sí? Límbico, que es mi cerebro emocional, modula de alguna forma el output del sistema nervioso autónomo. Pues para nada es descabellado razonar que cuando yo estoy nervioso, hoy va a jugar Paraguay-Perú, ¿verdad? Por supuesto yo voy a mirar el partido de Uruguay, para lo que juega, y si su equipo está perdiendo y su nivel de estrés sube, sobre todo si su equipo está mal, y el equipo de uno siempre, ¿sí? En general siempre. Entonces, usualmente no llegamos a ningún lado, para que se compite, ¿verdad? Juega mal, entonces uno se puede hacer nervioso y puede subirle la presión arterial, sí. Yo he visto pacientes con accidentes cerebrovasculares en las eliminatorias, todos pacientes cayeron frente al televisor por mirar un partido. No le subió la presión y llegaron a ACV por el partido, obviamente tensos, mal controlados, como el 90 de hipertenso. El partido, digamos, fue la gota que derramó el vaso. ¿Y por qué es en el nervioso autónomo? Porque el cerebro emotivo es el que regular en parte este sistema nervioso autónomo de forma involuntaria. De hecho, que todas las terapias de relajación que tienen sus beneficios a largo plazo, como el yoga,
En general, y no importa que uno pueda ser capaz de poner el talón derecho en la frente, no viene el caso. ¿El caso cuál sería? El caso es tratar de hacer alguna actividad que me relaje. Puede ser yoga, puede ser cerrar los ojos y pensar profundo, puede ser mirar el mar, escuchar música. No importa la actividad. Esa actividad relajante, con un masaje, esa actividad relajante estimula los niveles del parasimpático y reduce los del simpático. En esa acción, ustedes, de hecho, y yo y todos nosotros vamos a vivir más. Y hay una famosa frase que es obviamente no se dice así, pero la van es no calentar un largo. Entonces el estrés mata. ¿Sí? Entonces lo ideal es estar en paz. ¿Cómo uno? ¿Por qué? Porque cuando uno está bajo estímulo, el sistema simpático es el que suele tomar la batuta, que suele desgastar el sistema, sobre todo eleva la presión arterial y acelera el cuerpo, le exige más los órganos. Y si uno prisa el acelerador de los órganos, eventualmente los desgasta antes. Si se siente un corazón, ustedes viven menos. Entonces hay que hacerse. No es fácil, no es fácil. No estresarse. Yo estoy pensando si hice bien con asumir el rol de coordinador, estresando más de lo que yo sé que es saludable para mí. Entonces, evidentemente de que uno ponga en tela de juicio beneficio económico, siempre está lo otro. Es decir, ¿soy más feliz ahora o no? Entonces, ¿me estreso más o no? ¿Te mala la salud o no? ¿Por qué? Por este tema del sistema nervioso autónomo, que uno no puede ser, sí se va a estresar. El sistema motor visceral, entonces se rige por vías descendentes desde el hipo, que pasan por el tronco, finalmente terminan en la... Entonces, corteza límbica, hipotálamo, núcleos del tronco, médula espinal. Y es lo que le decía, esta foto, los Simpson, ¿cuántas temporadas tienen? Pero yo ya de chico miraba que debe ser viejo, que los vieron. Si no lo vieron, hay un problema. Es parte de la cultura pop. Gente se ríen de la cultura yankee, que es una de las peores que tienen del planeta. Amén de tienes particulares que son, a mí me gusta. Y estas fotos las traigo porque esta es de la introducción, y Maggie, que es la que nunca creció, por cierto, pero es muy inteligente, es la que cree que está conduciendo, en realidad que conduce la mamá. Bueno, estos somos nosotros. Y este es mi sistema nervioso autónomo. El que conduce es el sistema nervioso autónomo, yo no hago nada. El hipotálamo conduce. El hipotálamo me dice, ya le digo, estaba hablando sobre control de peso, obesidad y compañía, porque delgado mira al obeso y le dice, claro, vos sos gordo, no podés atajarte de hambre, y estupideces como esa que dice la gente, ¿verdad? Porque no sabe. Y cuando la gente no sabe, inventa, y siempre mal, nunca inventa bien. Entonces, en realidad, el gordo come porque su hipotálamo le... Y ahora, ¿por qué hipotálamo? Sí, bueno, es la cuestión, es el centro de la cuestión. ¿Por qué? Si hipotálamo sigue pidiendo que esa persona coma si ya tiene nutrientes. Está la desregulación de la homeostasis, ¿verdad? Pero el sistema nervioso autónomo, y uno no controla el sistema nervioso autónomo. Uno se duerme cuando come, cuando tiene hambre, cuando tiene sed. La única opción de tener hambre y no comer es que no tenga comida. Obviamente, si ustedes ponen una persona obesa en el medio de la nada, lo encierran en un calabozo sin comida, va a adelgazar. Sin una duda, porque no tiene acceso a la comida. Pero si uno tiene acceso a la... ya está. ¿Sí? Entonces, en realidad, nosotros, la conciencia, lo que vemos y lo que creemos es Maggie. Creemos que manejamos, pero no maneja nada. Y nuestro cerebro se maneja
Somos básicamente actores del viaje. La vía motora del sistema nervioso autónomo, es decir, el lema motor visceral, está de dos neuronas. Una vía es el caminito. Pero claro, siempre estoy ofendiendo su inteligencia, pero hay gente que no entiende, o que no quiere, o porque tuvo un accidente de niño, ya no lo sé. Pero cuando decimos la vía no es que todo el sistema tiene dos neuronas. El sistema tiene miles de neuronas. Hablando de la vía, ahora el caminito, el sistema nervioso de neuronas. La primera y la segunda, ¿verdad? La primera, cuyo cuerpo está en el sistema nervioso central, en alguna parte del sistema central. La segunda está en el ganglio. ¿Sí? Esto tiene que ser un ganglio o una estructura del sistema nervioso periférico. La sinapsis ocurre en esa estructura ganglionar. Por eso es que a la primer neurona se llama neurona preganglionar antes del ganglio, haciendo referencia a la sinapsis, y la segunda se llama neurona postganglionar después del ganglio. Entonces, independientemente de que sea sistema nervioso autónomo o parasimpático, son dos neuronas, una preganglionar y una postganglionar. La terminación axónica está muy ramada, esta última parte, y muy ramificada, así, con varias varicosidades que neurotransmisores en una amplia. Es decir, esto recalcando la diferencia con el sistema nervioso somático. La unión neuromuscular es una con una neurona y bien establecido. El axón se reparte en el tejido y básicamente secreta en la zona. Además de liberarse el neurotransmisores primarios, pueden liberar neurotransmisores, que son péptidos que tienen acción más prolongada. ¿Sí? Entonces, acá ejemplos. Dice la salida motora somática, ¿verdad? La neurona anterior de la médula y la unicular. Cada fibra una unión neuromuscular. El simpático tiene la primera neurona del sistema nervioso central y la sinapsis en el ganglio. Y esa es la neurona postganglionar. Y las varicosidades en el músculo liso. ¿Qué son varicosidades? En lugar de ser una sola terminal axónica, son que el axón tiene varias pelotitas. Y en estas pelotitas el neurotransmisor no es una terminación final, sino que son varicosidades de denomina. Básicamente igual, dos neuronas. La diferencia en el lico es, primero que el sistema nervioso central nace. Acá estamos viendo que el simpático nace de la médula, el parasimpático tronco cerebral. Y el criterio es que simpático, la segunda neurona es muy larga y en el simpático la segunda neurona es muy corta. Porque el lío suele estar en la pared del órgano inervado o en el del órgano inervado. Por ejemplo, si estuvo en los plexos de Gauss y de Meissner, está la neurona postganglionar parasimpática. Si es corazón, en el plexo cardíaco alrededor del corazón. En ganglio simpático, más lejos, está en la cadena ganglionar paravertebral, ¿sí? O prevertebral para algunos casos. Entonces, axón postganglionar simpático, como es largo, tiene que viajar en un vehículo, usualmente. ¿Sí? Ahora vamos a ver eso. ¿Qué más? Los libros, lastimosamente el que tan grande cosa que no recomiendo, lo van a ver muy pequeño, pero lo tienen en los libros y lo buscan división simpática y siempre buscan. Es el un idioma científico, nos guste o no nos guste. ¿Sí? Y a la izquierda el simpático, a la derecha el parasimpático. El simpático tiene su neurona, la médula solum, ¿sí? Y el paratronco
Una primera diferencia. Para el simpático, ganglio suele, o en la cadena preganglionar, esta cadena preganglionar que está en de la columna, perdón, cadena pregal, para vertebral, a los costados de la columna vertebral, o estos ganglios ilíacos y demás que están, les llaman son prevertebrales y estos son paravertebrales, siempre juntos. Y entonces tengo una ahí y la segunda neurona en estos ganglios. Es que fíjense que hay muchas veces inervando mucho más en el simpático que en el parasimpático. El simpático, embargo, la segurona o el ganglio está muchas veces contra el otro lado, ¿sí? Entonces, la neurona postganglionar parasimpática es corta, la neurona simpática es más larga. Los lugares donde se originan diferentes y los órganos inherentes. En general, ojo, los dos. Glándulas, los dos. Pulmones, vía aérea, los dos. Corazón, los dos. Tubo digestivos, glándulas digestivas, los dos, etcétera, etcétera. ¿Qué inerva solamente el simpático? ¿Dónde hay actividad simpática? Vasos, salvo acciones. Los vasos sanguíneos están inervados solamente por la división simpática. Solo despacito, y les aclaro, porque les preguntar. Entonces, vasos sanguíneos solamente división simpática. Piel y anexos solamente división simpática. Rin y glándulas suprarrenales solamente división simpática. ¿Está bien? Ellos solamente tienen gestión simpática. El resto de las vísceras tienen inervación simpático y parasimpático. Esto de los neurotransmisores. Bueno, vamos a hacer un cosita hasta 9:30. ¿Está bien? Sí, profe. ¿No?